Pero déjeme introducir el tema. En el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús pronunció quizá las palabras más desconcertantes que en su tiempo cualquier maestro de la ley pudiera haber llegado a escuchar. Las palabras más desconcertantes que quizá cualquier maestro religioso, eminencia religiosa, pudiera haber escuchado jamás y que hubiese llegado a sus oídos. Esta frase, estas palabras que Jesús pronunció, hermano, pudieron haber sido las palabras más desconcertantes para quienes en ese tiempo pretendían o asumían una vida realmente espiritual, correcta, delante del Señor. Y me refiero a las palabras que están en el capítulo 3, versículo 3 del Evangelio según San Juan, donde Jesús dijo: de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús le habló quizá al hombre más religioso del tiempo, uno de los hombres más respetados y quizá con mucho más reputación que muchos que estaban alrededor de él mismo. A este hombre Jesús le dijo sin muchos rodeos, hermano, pero con amor, porque lógicamente que sabemos que lo que Dios nos habla, nos lo habla siempre desde el amor. Y se lo habló sin rodeos y de manera directa a este hombre, que le era necesario nacer de nuevo. Le era necesario nacer de nuevo. El Evangelio de Juan describe a este hombre mediante tres características principales. Y si usted ha pasado por esa lectura, se dará cuenta en el contexto que la referencia al hombre que estamos hablando en esta mañana es a Nicodemo. Pero el Evangelio de Juan describe a Nicodemo mediante tres características principales. Y dice la Escritura que este hombre era fariseo. Este hombre pertenecía a una de las sectas religiosas más estrictas y respetadas del judaísmo de su tiempo. Este hombre era profundamente conocedor de la ley de Moisés, según su entorno, según los otros maestros, según muchas personas, hermano, que ciertamente conocían a Nicodemo. A él se referían como un hombre de mucha importancia religiosa y también por ser conocido por un profundo conocimiento de la ley de Moisés. Este hombre era también un miembro del Sanedrín. Era un gobernante de los judíos, lo que significa que formaba parte del concilio supremo que gobernaba al pueblo en asuntos religiosos y en asuntos civiles. Pero además de ello, este Nicodemo era un maestro de Israel. Era un teólogo, un erudito reconocido, encargado de enseñar las escrituras al pueblo. Si usted se da cuenta, hermano, Nicodemo no era cualquier hombre en su tiempo. Era una eminencia, era un hombre respetado, de mucha reputación, espiritual, supuestamente.
Para muchos era un hombre de mucha autoridad. Y su autoridad era por aquello de que era un hombre que cumplía la ley. Era un hombre celoso de Dios. Bajo su currículum, Nicodemo pudiera ser conocido, hermano, como la eminencia de su tiempo en cuanto al conocimiento de la ley. Uno de los líderes religiosos más influyentes en la sociedad judía de su época. Pero aún así, todas sus credenciales religiosas no servían para entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es quizá una de las frases más mal entendidas de todos los tiempos. Pero aún así, hermano, lo más impactante de resaltar frente a este asunto no es que el Señor le haya dicho a Nicodemo que era necesario que sirviera, que naciera de nuevo. Aquí lo más relevante es que fue lo que Nicodemo realmente entendió cuando Jesús le habló estas palabras. Algo que nos converge a nuestro tiempo respecto a, primeramente, lo que describe a Nicodemo como un hombre de Dios, pero también frente a lo que Nicodemo asumió como lo que significa nacer de nuevo. Porque en primera instancia Nicodemo creía que era realmente celoso de Dios. Creía que realmente era un hombre que estaba preparado para entrar en el reino de Dios. Creía que entendía realmente la voluntad de Dios. Bajo su currículum, cualquier persona que viera a Nicodemo diría que Nicodemo es un hombre que el día que partiera de la tierra estaría con el Señor. Hoy nosotros pudiéramos tener frente a nuestros ojos, quizá no directamente como Jesús tuvo a Nicodemo, pero quizá a través de las pantallas gigantes, a través del celular, a muchas personas reconocidas por su gran reputación, por su fama, por las demostraciones de poder, por sus credenciales, por su reputación, sus títulos de reverendo, doctor, etcétera, etcétera. Y para muchos quizá esas personas representan un gran referente con respecto a la vida espiritual, el entorno que usted y yo conocemos y en el que vivimos y nos movemos ahora que estamos en medio de este mundo. A Nicodemo quizá mucha gente lo admiraba y mucha gente diría, yo quiero ser como Nicodemo. Quizás muchos cercanos, algunos lejanos que pudieran haberlo visto en muchas ocasiones a la distancia y pudieran haber pensado de la misma manera. Hoy día quizá también, hermano, en cierta forma, muchos pudieran mirar referentes humanos y decir, yo quiero ser como él, yo quiero tener lo que él tiene. No obstante, este hombre tan reconocido, famoso, tuvo un encuentro, hermano, con el Señor Jesús. Y lo desconcertante para él fue el hecho de que Jesús le dijera que le era necesario nacer de nuevo para entrar y ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es quizá, como le decía ahora, una de las frases más mal entendidas a través de todos los tiempos y quizá en nuestros tiempos. Para muchos, el llegar a pensar en ser nacidos de nuevos
está bajo un concepto no precisamente como Jesús pretendió hacérselo saber a este hombre tan importante, tan lleno supuestamente de Dios. La escritura dice que Nicodemo buscó a Jesús de noche. San Juan capítulo 3 versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche. Algunos comentarios sugieren, hermano, por lo menos unos 3 motivos por el cual quizá Nicodemo no buscó a Jesús en plena luz del día. Y algunos comentaristas estudiosos sugieren el hecho de que quizá Nicodemo haya buscado de noche al Señor Jesús, que haya sido por el temor, el miedo de ser visto por los demás miembros del Sanedrín al que pertenecía. Y que esto quizá causara una gran controversia con respecto a su vida, y esto inclusive le llegara a costar el lugar de eminencia que tenía, el lugar del cual gozaba en su posición en el Sanedrín como gobernante. Y esto por causa del solo hecho de buscar a un simple carpintero, como muchos despectivamente hablaban del Señor en su tiempo, o de que por causa de que Nicodemo buscara y se acercara a ese simple carpintero y predicador ambulante de la localidad, él fuera a perder su lugar, el respeto. Algún comentarista lo ha dicho de esta manera. Pero hay otra explicación también con respecto a ello, y es que la tradición rabínica señalaba que la noche era el mejor momento, el mejor tiempo, el tiempo propicio para estudiar la Torá, la ley. Y que Nicodemo lo que estaría buscando al ir de noche a buscar al Señor era una conversación buscando luz, ¿verdad? Para andar, o una conversación seria, una conversación teológica con Jesús, al cual había escuchado quizá en muchas ocasiones hablar. Amén, amén. Pero el Evangelio de Juan, hermano, pudiera estar quizá resaltando más que esos motivos que le he leído. El Evangelio según San Juan pudiera estar resaltando un significado simbólico y quizá muy profundo, más allá de estos motivos, ¿verdad?, que pudiéramos dar. Y es el hecho quizá de una realidad espiritual de quien se acerca a Cristo desde las tinieblas, buscando la luz para poder andar, para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Y le digo esto, hermano, porque el mismo San Juan en el capítulo 1 versículo 4 dijo esto de Jesús. Dijo: en él estaba la vida, y la vida era la luz de todos los hombres. Según las escrituras, hermano, al parecer Nicodemo no era tampoco el único que se había inquietado supuestamente por ese predicador ambulante, como lo llamaban muchos, como quizá muchos llegaron a catalogar al Señor Jesús. Y las escrituras nos dejan ver esto, hermano, porque en ese mismo capítulo 3, versículo 2, la parte B, la escritura dice que Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas cosas, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjese usted, hermano, lo que le dijo Nicodemo al Señor. Le dijo, Rabí, que significa maestro. Partamos desde ese punto. Este hombre de gran eminencia, de gran importancia, principal en cuanto a lo espiritual y la ley divina, estaba refiriéndose a un simple predicador ambulante, al simple hijo del carpintero, como muchos despectivamente hablaban. Quizá muchos de sus compatriotas, sus cercanos con él del Sanedrín, hablaban de esta manera delante del mismo Nicodemo. Sin embargo, Nicodemo fue de noche. Lo que el Espíritu Santo pudiera estar enseñándonos profundamente, hermano, ¿verdad? Que un pecador que vive en oscuridad como Nicodemo, como usted y yo y cualquier ser humano, estaba tratando de buscar la luz, porque esa luz en algún momento de su vida le había impactado. Y ahora había llegado el tiempo con Nicodemo. Este le dijo, sabemos. Esa palabra sabemos, hermano, esa referencia al sabemos nos deja lugar a pensar que quizá Nicodemo no era el único interesado o impactado con las palabras del Señor Jesús en algún momento en que el Señor se halló predicando públicamente a muchos, sino que quizá muchos otros miembros del Sanedrín habían sido influenciados, hermano, por las palabras del Señor Jesús y las señales que él hacía. Nos da a pensar que esto realmente es así, porque Nicodemo no hubiese hablado de esa manera diciendo sabemos. Pero uno diría, ¿por qué Nicodemo solamente? Y entonces podríamos volver a aquellas razones primeras que le dictaba a usted, hermano, que quizá pudiera ser por el hecho mismo del temor, del miedo. Quizá los más superiores que hubiesen en ese tiempo como parte del Sanedrín, aquel presidente de ese grupo selecto de religiosos, de principales de la religión judaizante de su tiempo. Como quizá hoy muchos también por temor en los lugares donde están, no se mueven, hermano, del lugar donde están. O muchos quizá Dios pudiera permitir que estuvieran allí y en su tiempo permitir que salieran. No sabemos qué pudiera pasar con aquellos otros hombres a los que Nicodemo se pudo haber referido diciendo sabemos. Si quizá para aquellos llegaría el tiempo al igual que Nicodemo, y también quizá irían desde la oscuridad de la noche a buscar al maestro de la misma manera como Nicodemo lo hizo. Bien porque tenían miedo de ser vistos, ¿verdad? Y su confianza todavía estaba en sus títulos, en sus eminencias, su fama, su puesto, y no querían verdaderamente confiar en Dios, o bien porque todo ser humano sin Dios está en oscuridad, y la Escritura da testimonio de eso. Él nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén. Lo cierto, hermano, es que cuando Nicodemo declara estas palabras al Señor, Jesús no respondió inmediatamente como diciendo gracias, Nicodemo, honor que me haces. Jesús no respondió halagado por las palabras que este gran maestro de la ley
le estaba haciendo a un simple carpintero, a un simple predicador, como quizá Nicodemo había escuchado en muchas ocasiones, que había llegado a Israel a predicar y no eran precisamente de Dios. No. Jesús no respondió a la declaración que Nicodemo acababa de hacerle, sino que de manera inmediata Jesús cortó el halago de Nicodemo. Y Jesús le pronunció las palabras más impactantes que quizá Nicodemo jamás pudo haber escuchado, quizá por la posición en la que estaba y la posición que él creía tener delante de Dios, lo completo que él pensaba que estaba delante de Dios. Y que él, como maestro de la ley, hermano, le confrontaban en ese momento. Y son las palabras que hemos precisamente leído cuando Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, y aquí está precisamente el corazón de lo que yo quiero transmitirle a usted en esta mañana. Aquí está precisamente el corazón de lo que verdaderamente importa para usted y para mí. Yo estoy aquí de pie, no como la actitud de Nicodemo. La actitud de Nicodemo era la de un hombre que estaba bien con Dios, que estaba completo con Dios. Pero recuerdo las palabras del mismo apóstol Pablo que decía: el que crea está firme, mire que no caiga. Pero también recuerdo las palabras del mismo apóstol cuando decía a una iglesia, una de las iglesias importantes en cuanto a doctrina pudiéramos hablar, la iglesia que estaba en Roma, Pablo tuvo que decirles a muchos que tenían que revisarse verdaderamente si estaban en la fe o no. Y Pablo le dijo a muchos: nosotros no somos de los que vivimos según la carne, no vivimos según la carne, no vivimos según la persona natural, el hombre natural. Nosotros andamos según el Espíritu nos guía a vivir en medio de este mundo y nuestra debilidad en la carne en la cual todavía vivimos. Pero hubo quizá unas palabras también que pudieron haber sido desconcertantes para muchos en Roma, si quizá los romanos prestaron atención verdaderamente a las palabras del apóstol cuando dijo: si es que el Espíritu del Señor está en ustedes. Y créalo, hermano, que si un predicador hoy en día nos hablara de esa manera, esas palabras tendrían que remover verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros. O que yo precisamente desde este púlpito le llegara a decir a usted muy seriamente, pero muy seriamente, las mismas palabras, y le dijera: hermano, usted es un hijo de Dios, usted está lleno del Espíritu, usted está lleno de Dios, usted es un hombre, una mujer espiritual, y después le dijera: si es que en usted está Dios o está el Espíritu Santo. De verdad que esas palabras tendría que sacudirnos. No sea usted, pero a mí me sacuden esas palabras. Y quizá no porque dude de mi salvación, pero muchos tendrían que dudar. Muchos tendrían que temblar. Y de hecho creo que a muchos hoy en día el Evangelio ha llegado tan claramente, a mucha gente dentro de las congregaciones, el Evangelio ha llegado tan claramente que han tenido que verdaderamente sufrir una transformación, como la que Nicodemo quizá estaba a punto de vivir. Y yo espero, hermano, que esto que estoy hablando esta mañana de verdad nos pueda sacudir a todos. Si bien para que nosotros anhelemos más del Señor, más de Él cada vez y menos de nosotros, o si bien para que si alguno que
esté escuchando este mensaje pudiera nacer de nuevo. Nicodemo estaba completamente convencido de que él era un aspirante al reino. Sin embargo, Jesús le desinfló. Y vaya desinflada que le hizo. Porque si usted ha leído el contexto de esa conversación, Nicodemo fue confrontado aún con el mismo conocimiento supuesto que tenía. Y por lo cual él mismo, Nicodemo, era conocido como un maestro de la ley. Y esto a mí, hermano, a mí me hace temblar. Porque yo supuestamente soy un maestro. Yo no sé si usted hoy está escuchando este mensaje como un mensaje más de nuestro pastor Alfredo, al que conocemos desde hace mucho tiempo. Un mensaje más de nuestro pastor Alfredo, al que le conocemos miles de defectos y de pecados. Pero lo cierto es que a Dios le place utilizar vasijas de barro como yo, imperfectas. Pero aquí el problema, el asunto importante no es de quién, de qué vasija está saliendo el mensaje, sino si verdaderamente el mensaje que usted está escuchando hoy es un mensaje que usted abraza con seriedad y discierne. Porque al menos hoy delante de usted hay un ser humano igual que usted. Delante de Balaán había una asna, un animal de 4 patas que le habló. Y no era el asna quien hablaba. El asna simplemente era la vasija que a Dios le plació hablarle, usar para hablarle a alguien que no conocía a Dios, que a lo mejor había oído de oídas, había escuchado de oídas que Jehová era el Dios de Israel. Pero aún así le podía más la ambición de este mundo, el dinero que se le estaba pagando por maldecir al pueblo de Dios, que ciertamente era un pueblo necio, que estaba en el desierto y que Dios le veía constantemente pecar. Escuche, constantemente pecar. Yo le ruego, hermano, que esto que estoy hablando hoy lo tomemos muy, muy, muy en serio. Muy, muy, muy en serio. Muy en serio porque estoy seguro, hermano, que en muchas congregaciones hay muchas personas que están como Nicodemo. Hay muchos maestros, apóstoles que llenan estadios, que recogen grandes colectas de ofrendas en muchas maneras. Que la gente corre detrás de estas personas y están como la mujer de flujo de sangre que anhelaba tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Solo que esta mujer no se equivocaba, pero hay muchos que quisieran tocar al menos el manto o la punta de su blazer o la corbata de este ungido para tener un poco de lo que éste tiene. Y no estoy exagerando, es lamentable que esto sea cierto. Y lo es.
Pero a muchos de ellos el Señor, dice la Escritura, y es Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Escritura dice, a muchos que lleguen con sus credenciales ministeriales, su renombre, el Señor le irá a decir, yo no los conozco, nunca los conocí. No podrán ver el reino de Dios. Frente a Jesús estaba una figura totalmente reconocida, una eminencia. Nicodemo no era cualquier persona en su tiempo. Amén. Jesús le dijo a este, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ha habido desde tiempos, desde siempre, mucha discusión, hermanos, sobre esta expresión, nacer de nuevo. Y esta expresión, nacer de nuevo, es la frase griega original que se pronuncia genetenai anoten. No se preocupe quizá por escribir eso ahora en ese momento. Si usted es inquieto, usted investigará acerca de esto, porque material hay para poder encontrar esto. Nacer de nuevo es la frase griega original que se dice genetenai anoten. Y en especial la palabra de nuevo de esa frase, esa parte de nuevo, que es anoten, y que puede significar tanto, número uno, de nuevo en el sentido de repetir algo. Espero me esté haciendo comprender. La frase nacer de nuevo es genetenai anoten. Si alguien hablara griego original aquí, escucharía esa frase y estaría diciendo nacer de nuevo. Pero la palabra de nuevo, que es en este caso, en esa frase, anoten, podría tener dos significados, o de hecho tenía dos significados cuando Nicodemo lo escuchó. Escuche, hermano, porque esto es importante. Esto hace parte de escudriñar la palabra realmente para interpretarla correctamente. Y que no interpretamos la palabra de manera como muchos están interpretando hoy las Escrituras y viven un evangelio totalmente distinto. Si se pudiera hablar de que viven el evangelio. La palabra anoten, que significa es de nuevo, puede significar el hecho de hablar de esta manera de algo que es de nuevo en el sentido de repetir algo, como cuando alguien dice, pónmelo de nuevo. ¿Comprende? Escuché una canción ahora y le digo, repítelo, como dice el cantante. En ese sentido, anoten de nuevo significaba lo que Jesús había pronunciado delante de Nicodemo. Y el otro significado de anoten es desde arriba. Desde arriba. Que también pudiera decirse desde lo alto. O también pudiera decirse desde Dios. Yo le estoy hablando a usted, hermano, esencia de lo que la Escritura dice. Pero no lo estoy hablando simplemente para que lo tengamos como un simple conocimiento de teología metido en la mente. Lo estoy hablando desde la perspectiva de que estas palabras, este conocimiento,
usted lo lleve, hermano, al hambre y sed de esta realidad. Al hambre y la sed de esta realidad. Pero resulta, hermano, que Nicodemo, cuando escuchó estas palabras, que de hecho el escucharlas, el solo hecho de escucharlas de un simple maestro como Jesús era calificado por muchos, el carpintero, hijo de José, que Nicodemo sabía quién era, no solamente por el hecho, hermano, de que estas palabras le impactaron, le tienen que haber impactado a este gran maestro, Nicodemo. Nicodemo no lo entendió correctamente. No lo entendió desde el significado verdadero. Él lo entendió equivocadamente. Él lo entendió desde el repetir algo. Y en este caso es el de volver al vientre de su madre después de tener la edad que tenía y volver a nacer después de ser viejo. Nicodemo no comprendió realmente la intención que Dios mismo, porque quien estaba delante de Nicodemo no era un simple hombre, era Dios mismo delante de él. De modo que Nicodemo lo entendió de manera equivocada frente a la verdadera intención que el Señor Jesús tenía para decirle a Nicodemo que a él le era necesario nacer desde arriba. No de ninguna procedencia terrenal, no de ninguna procedencia natural, no de ninguna procedencia biológica, ni de voluntad meramente humana. Como bien nosotros hemos nacido del vientre de nuestra madre, porque nacimos de una voluntad humana. Un día nuestros padres se unieron en una unión sexual y por voluntad humana nacimos nosotros. Alguien pudiera decir, pastor, pero muchas veces alguien llegó a nacer sin que hubiese sido deseado, no había voluntad humana. Pero quizá pudiera decirle también, yendo a algo más específico, que por lo menos yo sí le dije a mi esposa, vamos a tener los hijos. Y no planificamos. Y nació el primero. Y después que nació el primero, planificamos. Y cuando la voluntad humana estuvo dispuesta a otro hijo y dijimos, vamos a tener el segundo. Y no planificamos. Y se movió la voluntad humana y nació el segundo. Entonces la voluntad, cuando se habla de voluntad humana, se habla del mismo hecho de que un hombre y una mujer se unen de esta manera y el resultado obvio, por lo general, es un embarazo, una vida biológica. El que no suceda es un espacio muy estrecho, pero generalmente la mujer está listica y el hombre también para multiplicarse. Pero Dios no estaba hablando de esa manera. ¿Sabe, hermano? Juan habló en muchas ocasiones cuando se refirió al hecho de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura, como lo decía Pablo a los Corintios. Juan fue uno de los autores o de los hombres tomados por el Espíritu Santo, hermano, que en más ocasiones usó ese término anoten.
o sea, de arriba. Le voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo. En San Juan 3:31 dice la escritura, el que viene de arriba, anoten, ese es anoten, de arriba, está por encima de todos. Fíjese que Juan utiliza esta palabra aquí. De hecho, creo que estas son palabras del mismo Señor Jesús que Juan está escribiendo y que había pronunciado en alguna otra ocasión el Señor. El que viene de arriba, y ese de arriba es precisamente anoten, está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal. Y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo, y este pudiera ser también anoten, está por encima de todos. No obstante, el apóstol Juan dice, hermano, que aunque Nicodemo comprendió las palabras de Jesús de manera errónea, Juan dice que Jesús, no obstante, le hizo la distinción de los dos significados de la misma palabra, resaltando la verdadera intención que Jesús le quería transmitir a Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan, versículos 5 y 6, escuche, Jesús le dijo, de cierto te digo, en este caso Nicodemo, al cual estaba hablando, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y escuche, aquí Jesús, hermano, le hizo explícito lo que le quería decir. Le dijo, Nicodemo, lo que nace de la carne, ¿qué? Carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Con esa frase, hermano, le dejó claro a Nicodemo cuál era la intención de Jesús a Nicodemo, y que por tanto Nicodemo debería entender. Yo voy a dejar allí, pero la pregunta que yo le dejo a usted ahora en este momento es, ¿usted comprende esto? ¿Lo comprende? ¿Lo entiende? Porque aunque esas palabras fueron escritas para Nicodemo, estas palabras quedaron como referencia para usted y para mí. Cada vez que usted abra la Biblia ahí, usted va a encontrar esas palabras allí. Alguien pudiera decir, Dios no me habla, pastor. Abra la Biblia en ese contexto y verá cómo Dios le pudiera hablar a usted. Bien, para que usted y yo miremos desde la completa honestidad si realmente hemos nacido o no hemos nacido de nuevo. Amén. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Póngase sobre sus pies si puede hacerlo en esta mañana, hermano.